En tiempos antiguos, la tierra era vigilada por los dioses. Pero un día, el mundo fue azotado por una raza de titanes, quienes usaron su gran fuerza para desafiar a los dioses. Dioses y titanes, por igual, ambos poseyendo un poder inimaginable, causando que los mares se hirvieran, las montañas se derrumbaran y la tierra se marchitara. Sin embargo, los titanes por fin fueron derrotados. Y así, la gran batalla terminó. La clave estuvo en una gran arma, el hacha dorada, que ha sido imbuida con el aliento de la vida y el espíritu de la tierra. El tiempo pasó y los humanos ocuparon el lugar de los dioses sobre la tierra. Los dioses dejaron el hacha dorada en manos de las personas, y una era de paz y prosperidad fue conocida por todos. Sin embargo, ese tiempo de paz fue destrozado cuando Death Adder, el único titán sobreviviente, engañó a los humanos y robó el hacha dorada. Y ahí es donde nuestra historia comienza. Golden Axe, un juego que quizás no necesita introducción. Hemos tenido horas y horas de diversión con los diferentes títulos que hemos disfrutado en las arcadias y en consolas, principalmente la Sega Mega Drive. ¿Pero sabían que existe una especie de remaster del primer juego? Acompáñenme y les explico de manera breve cómo estuvo esa movida. En la década de los 90, específicamente en 1996, inició con el palíndromo Sega Ages, una serie dedicada a ports, remasters, remakes o compilaciones de juegos que aparecieron en las arcadias o consolas de Sega, como el Sega Master System o el Sega Mega Drive. Se empezaron a publicar dichos juegos en la Sega Saturn, iniciando con clásicos como Space Harrier, Afterburner, Phantasy Star, Galaxy Force o Outrun. Haciendo un pequeño viaje en el tiempo hacia el 2003, Sega lanzó nuevamente la línea Sega Ages, pero ahora con el nombre 2500. La serie de Sega Ages 2500 para la PlayStation 2 era una serie igualmente de ports y remakes, pero esta vez de presupuesto bajo y de precio accesible. El 2500 de la serie se refiere al precio de 2500 yenes en el cual se vendían los juegos en ese entonces. Dentro de esta serie, que consta de 33 volúmenes, en el volumen 5 encontramos a nuestro juego del día de hoy, Golden Axe. El juego salió el 25 de septiembre del 2003 para PlayStation 2 y exclusivamente para Japón de manera individual. Tuvo un lanzamiento después fuera de Japón, pero hasta el 22 de marzo del 2005, dentro del título Sega Classic Collection, el cual recopilaba 8 títulos si te encontrabas en la región PAL o 10 títulos si te encontrabas en la región NTSC. El gameplay o modo de juego es justo como lo esperábamos. Es un beat'em up tradicional hasta este momento, donde se tiene un botón de golpe, uno de salto y un botón para lanzar hechizos dependiendo los frascos mágicos que tengamos recolectados. A pesar de que es un port del clásico de Arcadia, se siente un poco diferente el movimiento por hacer el salto de 2D a 3D. En la pantalla principal cuenta con un menú de opciones, pero solo esto es para activar o desactivar la vibración y el sound test. No es gran menú de opciones. Hay un modo de supervivencia que es matar olas y olas de enemigos hasta que se acabe tu salud. Tenemos un modo Time Attack, que es llegar a un objetivo de eliminaciones antes de que se acabe el tiempo. Y hay un llamado 2P Versus, que simplemente pone a 2 jugadores a eliminarse entre ellos mismos con cualquiera de los 3 héroes. Y principalmente el clásico arcade, que es la historia de cómo nos abrimos paso hasta llegar con Death Adder para liberar el reino de Yuria.
Para esto tenemos a 3 personajes a los que podemos escoger y todos con una historia personal que involucra a Dead Adder. Aparte de sus diferencias gráficas, los 3 se distinguen aparentemente por su velocidad de ataque, fuerza y sobre todo la potencia de la magia que se puede usar. Primero, el Axe Battler, un bárbaro que lleva un mandoble para repartir justicia por la muerte de su madre. Después tenemos a Tyrese Flare, una amazona con una espada larga con la misión de vengar la muerte de sus padres. Y por último a Gilius Thunderhead, un enano equipado con un hacha que hará pagar a los responsables por la muerte de su hermano gemelo en las minas de Woolwood. En cuanto a presentación, la diferencia se ve de inmediato, aunque para estándares de los juegos de PlayStation 2 que salieron en ese entonces, se nota que es una producción de bajo presupuesto. Todos los personajes, tanto héroes como villanos, ya están completamente en tercera dimensión, aunque no hay mucha variedad a comparación de juegos más modernos o de géneros similares en ese momento. Los escenarios, aunque igual están en 3D, se sienten un poco vacíos, aunque cabe destacar que algunos sí se adaptaron mucho mejor al cambio de 2D a 3D que otros. Nos vamos desde la atacada Isla Tortuga hasta los calabozos del castillo donde se encuentra Dead Adder, pasando por luchar en el lomo de un águila gigante. En esta versión, la música ya está mucho más elaborada. Son representaciones de las canciones que ya conocemos del arcade o la consola, solo que con orquestaciones más épicas. A veces el loop de la música en los primeros niveles se hace un poco tedioso, aunque ya no es el sonido del sintetizador del Mega Drive. Y no, los personajes ya no tienen los gritos sacados de la película de Conan el Bárbaro. También otra cosa que es diferente es que las nuevas cinemáticas no tienen voces, solo texto, lo cual para algunos es bueno o malo, ya que en esta época los videojuegos no gozaban con la mejor calidad de doblaje como ahora. En general, si disfrutas de los beat'em up y quieres un quick fix en consolas actuales, hay mejores opciones realmente como The Takeover, Streets of Rage 4, Castle Crashers, Mother Russia Blitz o incluso en compilaciones de los Golden Axe clásicos. Pero si eres amante de la saga, tienes un PlayStation 2 a la mano y sin nada nuevo, o si tienes bastante nostalgia por los juegos de la época, deben de dar una oportunidad para divertirse un rato. Y así, Dead Adder fue derrotado por los 3 guerreros. Y un tiempo de paz reinó una vez más en el mundo superior. Una paz traída no por los dioses, sino por las manos del hombre.